La gracia de la inteligencia artificial es que permite democratizar o amplificar muchas de las capacidades humanas. Que probablemente el gran desafío que tienen todos ustedes, que tenemos, porque yo me siento parte también, en cierta manera, con todo el respeto de este territorio, que tenemos por delante. Es el desafío de agarrar lo bueno que pasa en otros territorios y traducirlo al chileno. Por ejemplo, hoy día, a ver, si tienen una muy buena idea en temas digitales y saben efectivamente cómo ejecutarla y cómo llevarla a cabo, no tienen que ser programadores. Al final los individualismos en el desarrollo de los territorios son malos. Y gente que decide estar en una asociación a costa del precio que tiene que pagar, tienen que seguir en esos espacios. Porque si al final nos quedamos sin gente que quiera compartir lo colectivo, ¿qué nos va a quedar? El individualismo, eso lleva ruina para todos los territorios. Vamos a aprovechar que está Jesús de la Corte y los vamos a sentar acá los dos para que nos comenten un poco. Y les quiero plantear una pregunta que puede ser abordada desde la experiencia internacional. Y es que, Jesús, por favor. Tenemos la hipótesis de que hoy día lo que compiten son los territorios, ¿no es cierto? Competimos en traccionar talento, en generar condiciones para que el talento se despliegue, en atraer inversión, etc. Pero apareció este bicho, que es la inteligencia artificial, que está cambiando las reglas del juego, está cambiando las reglas de los modelos de negocio, de las empresas, etc. También cambia las reglas de esta competencia entre los territorios y de cómo podemos gestionar esto de manera que sea sustentable. Es decir, territorios como nosotros, por favor tomen asiento, territorios como el nuestro, ¿cómo competimos con gigantes, ¿no es cierto? Porque resulta que esta nueva tecnología está generando unas brechas importantísimas en términos de capacidad. La capacidad de cómputo está súper, hiper concentrada, ¿no es cierto? Y la capacidad de desarrollar productos con todo esto y de generar nuevas competencias en torno a la inteligencia artificial también está hiper concentrada. Entonces, ¿de qué manera territorios como el nuestro pueden repensar también sus objetivos y sus estrategias para competir en este nuevo terreno? O sea, se les ocurre algo, si no, no importa. Sí, no, a ver, es un tema, es súper interesante, no tengo la respuesta, la verdad. El tema de la inteligencia artificial está avanzando tremendamente rápido y no sabemos bien cómo ni en qué forma va a impactar cada una de las industrias. Pero lo que sí sabemos es que al mismo tiempo, y es como todos los cambios sociotecnológicos en la historia, generan incertidumbre, genera desafío, genera potenciales riesgos, pero también genera tremendas oportunidades. La gracia de la inteligencia artificial es que permite democratizar o amplificar muchas de las capacidades humanas que antes quedaban un poco por debajo de las capacidades más técnicas o del capital económico, de alcance, que hoy día se puede hacer temas tremendamente masivos y tremendamente... O sea, por ejemplo, hoy día, a ver, si tienen una muy buena idea en temas digitales y saben efectivamente cómo ejecutarla y cómo llevarla a cabo, no tienen que ser programadores. Antes era clave ser programador, porque era el core de poder desarrollar el código para poder... Hoy día, básicamente, el gran valor agregado no está ahí, sino que está en el otro. Entonces, claro, si tu core es solo desarrollo de software, tienes una amenaza, pero cuando está conoce muy bien el proceso y dónde puedes agregar el valor en esa cadena de valor, en el proceso o en el tema contexto regional, porque efectivamente los contextos son bastante localizados y no son necesariamente homologables en todas partes del mundo, abre una tremenda oportunidad para un montón de nuevas empresas o de nuevos modelos de negocio o de nuevas ofertas de valor que antes no existían. Obviamente a otras industrias les genera un riesgo tremendo, pero como está cambiando tan rápido, yo no sé en realidad si el balance final va a ser positivo o negativo. Claro,
No sé si se escucha, ¿se escucha? Sí. Ah, Sí. perfecto. O sea, yo estoy de acuerdo contigo, Andro. Yo creo que la IA democratiza capacidades, amplía las posibilidades, ¿no? Pero también es cierto que hay una serie de desafíos que vienen acompañados de la IA, como tú decías, ¿no? Primero, saber hasta dónde va a llegar el desarrollo. Yo creo que esto es una cuestión que todavía no sabemos dónde van a estar los límites y si realmente van a existir límites, ¿no? Lo segundo es que ya enfrenta una serie de desafíos, por ejemplo, la dependencia energética. Para desarrollar inteligencia artificial requiere un consumo energético no menor y por tanto esto no es tampoco a costo cero. Y tendremos que ver de alguna forma u otra cómo las regiones y los territorios en base a su matriz energética tienen capacidad para dar respuesta a un crecimiento desproporcionado que de alguna forma u otra puede llevar la inteligencia artificial, ¿no? Dando respuesta también un poco a lo que planteaba Jaime y obviamente aquí yo creo que, o sea, escucharnos en perfecto chileno, fome, yo diría aburrido, pero y por tanto sería bueno también que participaran. Y, yo creo que esta región todavía tiene muchas cosas por hacer antes de preocuparse por un desarrollo excelso de la inteligencia artificial. Obviamente no se puede quedar por detrás y obviamente aprovecho ahora esta instancia para felicitarte, Andro, porque me ha gustado mucho tu presentación, pero sobre todo la última mirada, la última visión final del territorio, porque ahí había tecnologías, infraestructuras, empresas, universidades, en fin. Yo creo que todo eso hay que ponerlo en valor mirando de una forma diferente, donde la IA puede que sea uno de los factores a tener en cuenta o a tener en consideración. Pero no caigamos tampoco en los esnovismos de queremos estar como a la vanguardia de todo y ahora la región que nos hace IA es como que se está quedando rezagada. Tenemos tremendas cosas y tremendos temas que me parece que se pueden desarrollar, ¿no? Pero comparto la visión contigo. No sé el resto si tienen esa misma mirada o no. 100% de acuerdo. De hecho, si alguien quiere comentar, hacer preguntas o estar en desacuerdo, hay alguien ahí. Esperemos que sea una mirada crítica. ¿Me pueden pasar un micro a...? ¿Ya? Con respecto a Finlandia, ¿ya? Y me pareció muy interesante también, pero pensando también en qué aspectos nos podrían jugar en contra, ¿ya? No sé qué opinas tú, que has estado en ambos ambientes, el tema de la madurez país también, la madurez sociedad, como sociedad. Porque en Finlandia han logrado todo eso porque probablemente hay menos envidia, hay menos muchas otras cosas que aquí sí las hay. O sea, yo creo que, a ver, lo que mencionaba un poquito antes, mi simplificación de la complejidad en el contexto Finlandia tiene que ver por algo que les ocurrió, que en el fondo la guerra, ¿verdad? Y la independencia tuvieron parte de Rusia, de Suecia primero, que eran menos malos que Rusia, que fueron bastante complejos con ellos, y eso los hace unirse. Yo creo que siempre podemos encontrar razones para dividirnos o razones para unirnos. Efectivamente y afortunadamente no hemos tenido ese tipo de situaciones en Chile, pero en vez de decir que nos falta una guerra para poder encontrar algo que nos una, yo creo que tenemos un montón de cosas que nos unen. Cuando encontramos tejido conectivo a nivel regional Latinoamérica, es más complejo que cuando lo vemos a nivel nacional Chile, pero es mucho menos complejo cuando lo vemos a nivel región de Valparaíso. Tenemos muchas cosas en común, necesidades comunes, visiones comunes, aspiraciones comunes, y yo creo que hay que aferrarse a eso más que a las diferencias, que estoy de acuerdo, las tenemos, y es un círculo virtuoso, o un círculo... ¿Cuál es el contrario del virtuoso? Un círculo vicioso. Entonces depende cómo lo enfoque. Entonces nos agarramos de una buena colaboración en los que estamos aquí en la sala y generamos un caso de éxito y la siguiente colaboración va a decir, bueno, la clave del éxito del anterior fue muchos factores, conocimiento, ecosistema, empresa, financiamiento, qué sé yo, pero gracias la principal fue confianza y colaboración. Y ahí empieza a generarse la bolita de nieve que mencionaba. Entonces yo creo que depende de todos nosotros. Y con eso podemos construir y idealmente dar el ejemplo a nivel nacional. Yo, si me permite el que ha preguntado, yo quiero compartirles también una mirada un poco desde fuera, ¿no? Ya les conté yo antes que yo llevo muchos años viniendo por acá por Chile. Y esto se lo digo con total franqueza y total cariño. Yo creo que ustedes son demasiado críticos con ustedes mismos. Sí, es verdad.
se verdad. flagelan cada 2 por 3. Es verdad. No sé qué problema tienen con el silicio, suéltenlo, porque son un pueblo y un territorio espectacular. No tienen ustedes parangón con infinidad de países. Ya ni siquiera les hablo con la región, no les hablo ni siquiera con América Latina. Quieren que nos vayamos a Asia, quieren que nos vayamos a África, quieren que nos vayamos a Europa. Y parece como si aquellos elementos culturales que efectivamente siguen siendo un desafío pesaran más por sobre las cosas positivas que ustedes ya tienen. Sí, es verdad. Es cierto que creo que la cultura chilena, y no solo la chilena, en general otros territorios, todavía tenemos un punto con el tema de la confianza/desconfianza. Creo que andamos, no sé si se acuerdan, cuando hacíamos una prueba y estábamos así tapados así, miramos al a ver si veíamos algo y seguíamos en lo nuestro sin mostrarlo. Yo creo que hay ocasiones en las que vitalmente nos aproximamos a la realidad de esa manera y cuesta trabajo construir vínculos de confianza, pero hay otras muchas cuestiones que son especialmente singulares. Sí, de acuerdo. La creatividad, el conocimiento, el elemento que de alguna forma u otra te marca el reto y el desafío que yo he vivido en este territorio, yo no lo he vivido en muchos sitios. Yo siempre he dicho que a mí Chile me hizo mejor profesional y a mi compañía mucho más competitiva en otros lugares. Entonces, estoy de acuerdo contigo, Andro, en que de donde ustedes quieran poner el foco. Suena un poco, permítanme, presuntuoso pensar que el modelo finlandés lo vamos a tener acá y lo vamos a instalar así al tiro. ¡Pah! Porque obviamente la identidad cultural escandinava no tiene nada que ver con la latina. Pero sí hay innumerables experiencias de buena práctica que probablemente el gran desafío que tienen todos ustedes, que tenemos, porque yo me siento parte también, en cierta manera, con todo el respeto de este territorio, que tenemos por delante. Es el desafío de agarrar lo bueno que pasa en otros territorios y traducirlo al chileno. Exacto. Entonces, Exacto. yo creo que es lo que tú decías, es dónde vamos a poner el foco. Y el mensaje, efectivamente, el mensaje no es cómo copiamos el modelo finlandés, ni el modelo polaco, ni el modelo de etcétera, etcétera. Cómo aprendemos de las experiencias exitosas internacionales y cómo creamos nuestro propio modelo de éxito. Una anécdota, les mostraba el proyecto Sinte. Tuvimos el año pasado un workshop en Santiago del tema con mineras y cadenas de valor de proveedores de minería. Entonces presentamos el modelo, teníamos varios finlandeses, algunos muy científicos, estuvo bien entretenido. Fue en la residencia de la embajadora, entonces era 40 personas, entonces era bastante dinámico. Y salieron preguntas parecidas a las que hacías tú, estimado, ¿ya? Y resulta que un proveedor, no voy a mencionar el nombre, le preguntaba a una minera grande, de las 4 grandes, tampoco voy a mencionar el nombre, decía, no, es que lo que pasa es que yo no confío, así tal cual, yo no confío no voy a repetir la palabra, pero jamás le pasaría mis datos porque en el fondo se van a quedar con mi información y con mi... Y la empresa grande decía, el problema es que nosotros no queremos trabajar con ustedes, pero nosotros, no es nuestro negocio el querer reemplazarlo a ustedes, lo que necesito es un buen proveedor. Entonces al final ninguno confiaba en el otro, y yo le dije, bueno, ¿y qué pasa si nosotros, BTT o GTK o alguna de las empresas finlandesas, los ayudamos? Ah, ahí sí confiamos porque está Finlandia entre medio. Entonces yo le decía, ay, qué simpático, que en el fondo si ponen a Finlandia entre medio, confiaban en uno en el otro, pero si sacaban a Finlandia no confiaban. Entonces, bueno, bien, podemos aportar, pero en el fondo se dan cuenta que es un tema simplemente de decir, yo tengo tengo valor que puedo aportar, y tú tienes valor que también puedes aportar, y los dos nos beneficiamos, y es lo mismo. Entonces, y al final se fueron súper felices y están haciendo negocio hoy día. Así que, ¿perdón? Es que no escuchamos. No escuchamos. Tengo la experiencia acá en Chile de la formación de 2 asociaciones gremiales. Ya. Y ninguna de ellas resultó. ¿Ninguna de ellas? Y todas terminaron disueltas, de hecho. Una en Santiago y otra acá en Viña del Mar. ¿Ya? Y en las cuales yo fui parte del directorio y todo el tema. Entonces, te estoy hablando muy desde adentro. ¿Ya? Y curiosamente, la envidia y la comparación era uno de los puntos cruciales de la discusión. ¿Ya? Lo que tú estás diciendo, yo no te pasaría nunca o no te contaría nunca cuáles son mis clientes, ¿ya? Era un tema de discusión, pero permanente y un dolor de cabeza, lo tremendo.
tú dices la asociación gremial Entonces, no funciona. por eso que te decía yo que me llamó la atención, en el fondo, que a mí me parece Finlandia algo tan lejano. Porque una sociedad que ha pasado guerras, que es tan madura, que yo he estado con gente finlandesa y la verdad es que tienen un temple completamente distinto, son absolutamente distintos, ¿ya? El hecho de nadar 50 grados bajo cero, con el agua 50 grados bajo cero, ya creo que te hace completamente diferente, ¿ya? Pero de verdad que he tenido esas dos experiencias y fueron muy amargas, muy complicadas, digamos, muy negras, pero enriquecedoras como profesional, digamos, o sea. Y te puedo contar del área del diseño, específicamente del área del diseño. Si me dejas Sí, por aportarle supuesto. Sí, adelante. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Partamos de la base de que yo estoy de acuerdo. Creo que comparar Finlandia con Chile así de taquito me parece que obviamente requiere de mucho ajuste, ¿no? Pero eso que está comentando del asociacionismo gremial que no funciona y que al final pues los de arriba hacen más política gremial que no verdaderamente fortalecimiento de la asociación, eso pasa en muchos lugares. Yo le pongo un ejemplo. Todos los programas de la Unión Europea son programas que obligatoriamente exigen consorcios multipaís. Y a mí me ha tocado trabajar con proyectos europeos en Portugal, España, Italia y Grecia. En el último entró incluso una pequeña representación de Turquía. Y eso que está contando de la desconfianza estaba presente encima de la mesa. La forma que la Unión Europea también le dio respuesta, me refiero con proyectos con fondos europeos, fue trabajar en lo que Andro hace un momento también había planteado con este gran macroproyecto que tiene 5 vectores, y es trabajar por proyectos. Y agrupar, en base a lo que yo esta mañana decía del ecosistema, de tomar roles de simbiosis y de competidores, pero no de depredadores. Y eso se diseña. Es cierto que cuando se habla de una asociación gremial de una localidad, pues obviamente como que las limitaciones son mayores. Pero existen experiencias de ir trabajando gradualmente y de ir compartimentando y troceando el proyecto para tratar de establecer zonas o espacios medianamente comunes y seguras. El asociacionismo aquí y en muchos sitios sigue teniendo esos desafíos, pero que modelos actuales ya modernos para que la sociedad civil organizada no tenga ese tipo de problemas y el sector empresarial no tenga ese tipo de problemas, por supuesto que existen. Nos queda mucho por delante, sin lugar a dudas. Y ese elemento cultural que usted dice, de que bañarse a 50 grados bajo cero seguro que cambia el carácter, yo lo comparto, pero le he puesto un ejemplo de Portugal y España que llevamos prácticamente la misma trayectoria y la misma cultura. Y también nos hemos enfrentado con esa situación de desconfianza y con esa situación de aprovechamiento de cada espacio en beneficio propio. Igual hay que seguir transitando sobre esa cuestión. Lo digo como única contribución que le quería hacer a la cuestión, porque si ha estado en 2 asociaciones gremiales, usted es de los buenos porque sirve para estar en esos espacios colectivos. Al final los individualismos en el desarrollo de los territorios son malos. Y gente que decide estar en una asociación a costa del precio que tiene que pagar, tienen que seguir en esos espacios. Porque si al final nos quedamos sin gente que quiera compartir lo colectivo, ¿qué nos va a quedar? El individualismo, eso lleva ruina para todos los territorios. Quiero pedirle un aplauso para Jesús de la Corte y Andro Lindsay.